Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos analizando el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles y en este capítulo hemos estudiado, hemos analizado con respecto a la cuestión de qué se está tratando en este capítulo, si es que Dios limpió en la cruz a los animales inmundos o se está refiriendo el capítulo a la predicación del Evangelio y al momento en que dentro de la predicación del Evangelio, por primera vez, la predicación sale del ámbito judío, del ámbito israelita, y comienza a predicarse en los gentiles. Eh, quiero, hablando al respecto de esto, que nunca ha sido la voluntad de Dios que los seres humanos piensen que el Evangelio, el plan de la redención, la posibilidad de la salvación y de la vida eterna es algo que Dios ha dado específicamente para una nación. En el tema anterior hablamos de esto bastante y aquí también estoy señalando esto. El plan de la redención y la oportunidad del hombre pecador de conocer a Dios y ser capacitado para vencer al pecado, por lo tanto, el hombre sea capacitado para vencer a Satanás, esto no tiene que ver solamente con una nación, sino tiene que ver con toda la humanidad. Con respecto a la predicación del Evangelio al mundo entero, que es la encomienda que Dios dio a la iglesia cristiana, que Cristo enseñó a los apóstoles, a sus discípulos, en su enseñanza, que el Evangelio debía ser predicado al mundo entero. Con respecto a esto, estaba sucediendo que la iglesia, como ya hemos señalado antes, estaba como envolviendo en sí misma, ponía toda la atención en lo que ellos consideraban que era quien se debía predicar el Evangelio, o sea, a los judíos o al pueblo de Israel. Pero así como vemos en este capítulo de Hechos, donde personas ajenas al pueblo de Dios escucha de Dios y le sigue, hay muchos ejemplos de esto a través de toda la Biblia. Voy a mencionar aquí solamente un nombre, porque vamos a tratar o estamos tratando este capítulo 10 del libro de Hechos. Pero con respecto a la realidad del conocimiento de la salvación, y la salvación es para toda la humanidad, eso está reflejado en la Biblia, lo hemos señalado en el tema anterior y en otros momentos, y aquí voy a poner solamente esto, el nombre de Ruth la Moabita. Ruth la Moabita, como su nombre lo dice, era moabita, era de Moab, no era del pueblo de Israel. Sin embargo, ella tuvo relación con una familia del pueblo de Israel y ella llegó a conocer al Dios verdadero y se unió al Dios verdadero. Y más aún,
está ella, su nombre, entre aquellas personas de las cuales viene la genealogía de Jesús el Salvador. Vamos a ahora a comenzar poco a poco, eh, poco a poco me refiero porque vamos a ir analizando las palabras que vamos a tratar. Hechos capítulo 10 y comenzamos a leer en el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era centurión de la compañía La Italiana. En Cesarea, el lugar donde estaban los dirigentes romanos que gobernaban sobre el pueblo de Israel y otros lugares de aquellas comarcas, no vamos a señalar ahora el lugar que desde Cesarea se gobernaba, sino que era en el gobierno de los romanos, en la división política que había donde ellos gobernaban. Allí había un hombre. Este hombre era militar, se llamaba Cornelio, era centurión, o sea, era un jefe militar. Y aquí quiero señalar lo siguiente. ¿Puede un militar pertenecer a la iglesia cristiana? ¿Puede una persona de carrera militar ser un fiel hijo de Dios? Esta historia no solamente nos está señalando a personas que no son de nacionalidad hebrea o israelita, pero que además de eso tiene un tipo de trabajo donde no es común encontrar personas que pertenezcan a la iglesia ocupándose en este tipo de trabajo. Cornelio era romano, era militar, pero aunque no era israelita, como vamos a leer, este hombre era temeroso de Dios, era un hombre pío, o sea, su corazón, su mente respondía al llamado de Dios y él adoraba a Dios y servía a Dios en lo que él conocía, pero era un militar. Hay conflicto entre una persona militar y alguien que pueda ser fiel a Dios. Si vamos a analizar esta pregunta, tendríamos que pensar en lo siguiente. Daniel era judío, fue llevado a la esclavitud cuando fueron llevados los israelitas o los de Jerusalén, fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero allí él fue fiel a Dios. Compañeros de Daniel, los tres hebreos que en la Biblia se conocen, tuvieron cargos dentro del gobierno de Nabucodonosor. Y el mismo Daniel tuvo cargos administrativos dentro del gobierno babilónico y dentro del gobierno persa. También la Biblia enseña que Daniel tuvo cargos administrativos. Hay otros ejemplos también de personas que son fieles a Dios. Y en el caso de Cornelio fue un hombre fiel a Dios y además de ser militar, él era fiel en su trabajo y era fiel en su servicio a Dios.
y fue elegido por Dios para ser el primero dentro de los publicanos, o sea, dentro de los no israelitas, que en la Biblia se señalan como un seguidor de Dios. Una persona puede ser fiel a Dios en el cargo o en el trabajo que tenga. Debe ser fiel sobre todo a Dios, pero debe ser fiel también en sus labores. Sucede que en la vida no siempre se ve que las personas que tengan cargos políticos o militares sean personas que sirvan a Dios, que pertenezcan a alguna iglesia. Pero esos casos se han dado y se dan. Y no es contrario a servir a Dios, no es algo que impida que una persona pueda servir a la sociedad o pueda servir a su país. Lo único que la persona tiene que ser fiel, fiel a Dios. Y si es fiel a Dios, puede ser fiel en su servicio a la sociedad y en su servicio a la nación. Lo único es que tiene que ser fiel, poner su corazón en Dios y en la obediencia a Dios. Muchas veces la incompatibilidad entre ser miembro de la iglesia y servir a la sociedad o servir a la nación está en que las personas se olvidan de Dios, dejan de seguir y de obedecer a Dios. Pero quien obedece a Dios puede también ser útil en el desarrollo de un país y en el servicio de la sociedad donde esa persona viva. Tratamos esto aquí porque también es necesario saber que la salvación no es algo que corresponde solamente a un pueblo. También la salvación es algo que debe corresponder, debe estar en armonía en cualquier oficio correcto, añado la palabra, en cualquier oficio correcto, en cualquier trabajo útil que un ser humano pueda tener. La obediencia a Dios, lejos de incapacitar a una persona de servir a la sociedad o a la nación, la obediencia a Dios, al contrario, capacita a esa persona para servir a la sociedad o servir al país donde la persona resida. Siguiendo con la lectura, encontramos acerca de Cornelio, dice en el capítulo 2 características de Cornelio. Era piadoso. Una persona pía es una persona que cree en Dios. La palabra piadoso significa alguien que es creyente, que sigue a Dios. Temía a Dios. Nosotros hemos presentado en estos temas varios temas hablando de qué significa temer a Dios. En el caso de Cornelio, la palabra temía a Dios o temeroso de Dios significaba que él, Cornelio, creía en Dios, creía en Jehová, el Dios de los hebreos, amaba a Dios, respetaba a Dios y estaba en su conocimiento que la manifestación de Dios en aquellos tiempos estaba en el pueblo israelita. Por lo tanto, él servía a Dios, al Dios de los israelitas y no a los dioses
que los romanos servían o que otras personas que no servían a Dios tenían otros dioses a los cuales se les conoce como dioses paganos o dioses inventados por los hombres. La palabra temía a Dios o temeroso de Dios significa alguien que amaba, respetaba y servía a Dios. Como que temía a Dios y amaba a Dios, también no rehusaba servir a Dios y a lo que entendía que él, el que era la iglesia, también daba de sus riquezas, daba de sus tesoros para servir a Dios. Esta palabra que se utiliza aquí para hablar que era un hombre que daba ofrendas a Dios, usa la palabra limosnas. La palabra limosna o la palabra ofrenda también tiene que ver con la devolución a Dios de lo que es el diezmo o lo que se consideraba algo que se usara en el servicio de la iglesia de Dios. Este Cornelio también era fiel a Dios. Esto significa otra cosa que debemos señalar aquí. Las riquezas no son un obstáculo para que un verdadero hijo de Dios siga a Dios y sirva a Dios. Muchas personas de cualquier sociedad, de cualquier país, de cualquier profesión, muchas personas tienen conflictos entre sus riquezas, entre sus tesoros y el servicio a Dios. Muchas personas consideran que tener tesoros o ser ricos, poderosos económicamente o famosos por sus riquezas, eso es un obstáculo para servir a Dios. Pero en realidad, cuando Cristo estuvo en la tierra, Cristo dijo que no se puede servir a dos señores, porque cuando se sirve a dos señores, se sirve a uno y se menosprecia al otro. Y cuando Cristo habló de esto, habló de las riquezas. Los que siguen las riquezas se les conoce en la Biblia como adoradores o seguidores de Mammón. Mammón significa las riquezas. Los que tienen posesiones, tienen economía alta, tienen riqueza y eso le impide seguir a Dios. Muchas personas en la vida dejan de ser fieles a Dios, no dan sus ofrendas a Dios. Muchas personas tienen como un obstáculo o como una pared que se levanta para que siga a Dios y le sirva las riquezas que la persona pueda tener. Esta persona, en el caso de Cornelio, tenía una posesión económica mejor que otras personas por su cargo de dirigente dentro del ejército romano, porque era del ejército romano, tenía su economía. Sin embargo, como que eh, Cornelio amaba a Dios, era temeroso de Dios, también daba sus ofrendas, sus recursos para el adelantamiento de lo que él entendía que era el pueblo de Dios. Él conocía de Dios a través de los judíos y él daba las ofrendas al pueblo judío. Cuando Cornelio llegó a ser cristiano,
aunque la Biblia no lo menciona, seguía siendo igual, seguía dando de sus recursos, de su ayuda económica al desarrollo de la iglesia cristiana. La Biblia enseña en este caso y en otros muchos casos más que hay, como por ejemplo, Abraham era rico, Jacob era rico, Isaac era rico, pero eran fieles a Dios. Daniel, José tuvieron posesiones económicas altas en Babilonia y en Egipto, pero eran servidores de Dios. Cornelio también amaba a Dios y sus riquezas no le impedía el seguir a Dios. De esta manera, también en la Biblia se enseña no solamente que la salvación era para los israelitas solamente, sino que era para todos los seres humanos. Enseña que los distintos oficios que los seres humanos puedan tener también pueden ser fieles a Dios, fieles cristianos y herederos de la tierra nueva. Y que las riquezas no son un obstáculo para que una persona ame y siga a Dios. En este caso que se está presentando en este capítulo 10 del libro de Hechos, aprendemos que la salvación es para todos los hombres, la salvación es para los oficios que los hombres tengan y que las riquezas no son un obstáculo para seguir a Dios. En el caso de Nicodemo, todo esto estaba presente en este hombre y en los que lo seguían. Y Dios actuó para que ellos pudieran estar puestos en conexión con la iglesia cristiana, fueran hijos de Dios y pudieran estar en el reino de Dios. Llegamos hasta aquí con este tema. Te pido que lo compartas con otros para que puedan ser beneficiados y en el próximo tema continuaremos hablando acerca de este capítulo 10 del libro de los Hechos. Hasta nuestra próxima grabación.